Recuerda, consigna de la semana, soy solidario cuando enseño lo que sé. Hoy en nuestro curso de historia vamos a seguir conversando sobre el virreinato peruano. Hoy día vamos a centrarnos en el estudio de la sociedad virreinal, la población de la época virreinal. Hemos visto una imagen al principio donde vemos nuestra población actual. Es muy variada la población actual. En el Perú hay gente que tiene diferentes características, diferente color, textura, tamaño, y es producto de sus antepasados. Esta variedad de la población peruana se dio aquí, en la época virreinal, porque antes todos éramos pues indígenas locales aquí del Perú. Acá están llegando los españoles, los africanos, los otros europeos. La sociedad virreinal va a ser organizada por este personaje, y yo sé que tú lo conoces, Virrey Toledo. El virrey Toledo se da cuenta que es conveniente, es mejor para el virreinato, dice él, dividirlo en dos: una república de españoles y una república de indios. No se les debe llamar indios porque no estamos en la India, se les debe llamar indígenas, que significa que es local, que es nativo de un lugar. Y esto lo hace el virrey Toledo por tres factores importantes. Primero, cobrar el tributo, es decir, el dinero que se les cobra a los indígenas. Para recaudar el tributo, tienen que estar todos los indígenas en un solo lugar, en su república de indios. No mezclarse mucho con los españoles porque a los españoles no se les cobra tributo. Luego, controlar a la población. Si tenemos a todos los indígenas en un solo lugar, vamos a evitar que ellos se rebelen, dice el virrey Toledo. Que no estén separados, que estén todos juntos. Y por último, para evangelizarlos. Evangelizar es enseñar la religión cristiana, la religión católica. Como los indígenas tienen su propia religión, si los juntamos a todos juntos se les puede enseñar la religión, con cánticos, con alabanzas, con misas, oraciones, pero ya a todos juntos. Si están separados, los españoles van a tener que enseñarles a cada uno por separado la religión. En cambio, les conviene mejor que estén todos juntos. En esta clase solamente vamos a conocer un poquito sobre la República de Indios. La República de Españoles lo vamos a dejar para la próxima clase. Hay que tener en cuenta que los indios son considerados libres. Ellos no son esclavos por si acaso. Ellos eran libres, pero eran vasallos. Eso quiere decir que estaban al servicio. Ellos debían servir al rey de España. Pero como el rey de España se encontraba en Europa, tenían que servir aquí al virrey y hacer lo que el virrey les diga. Recalcamos, ellos no eran esclavos, eran personas libres y los españoles estaban a cargo de ellos. Estos indígenas eran la población más numerosa. Recuerda que cuando vienen los españoles, viene un grupo pequeño. Con Cristóbal Colón vienen 120 tripulantes, con Francisco Pizarro 250, su ejército no superaba los 300. Entonces, son un grupo reducido los españoles. La mayor cantidad de gente que vive en el virreinato son indígenas. Estos indígenas empezaron a ser explotados. A pesar de que ellos no eran esclavos, eran tratados como esclavos. Y esto fue un problema, porque los indígenas debían ser hombres libres, personas libres, pero eran explotados, maltratados por los españoles. En un principio, cuando recién llegaron los españoles y los vieron a los indígenas semidesnudos, con otro idioma, con pinturas en la cara, los trataron como animales. Con el paso del tiempo, los consideraron como niños, es decir, menores de edad. Así los consideraban. No eran animales porque tenían apariencia humana, solo que tenían otra cultura, ¿no? Entonces fueron considerados como niños. Y como niños
no podían ser juzgados. Si cometían un delito o algo indebido, podían ser castigados, sí, pero no iban a un juicio. Y tampoco podían servir de testigos. Si un indígena veía que un español robó, que un español hizo algo malo, su palabra no valía nada, porque el indígena no podía ser testigo en un juicio. Entonces, la República de Indios va a contener a dos tipos de indígenas. Por un lado, los indios nobles, los indios de la nobleza, que son descendientes de los incas, de los gobernadores, ¿ah? No del pueblo que trabaja, sino de los gobernadores incas, descendientes de Pachacútec, de Huayna Cápac, de Tupac Yupanqui, descendientes de Huáscar. Aquí se encuentra la nobleza indígena en la época virreinal. Ellos tienen privilegios. Y profesor, ¿cuáles son sus privilegios? Por ejemplo, no pagan tributo. Ellos no van a dar su dinero. Ellos no van a tributar. Ellos no están obligados a ir a la mita. ¿Y qué es la mita? Es un trabajo obligatorio en el cual los indígenas del común tienen que ir a las minas a sacar plata, oro, mercurio. ¿Mm? Ellos no van. Los indios nobles no van a la mita. Acá estamos viendo algunas imágenes de indios nobles. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Por su ropa. Estos indios nobles se dedicaban a algunas actividades importantes. Por ejemplo, eran comerciantes. Vendían productos, bebidas alcohólicas, aguardiente, vino. Iban, por ejemplo, desde el Cusco hasta Bolivia, Argentina. Iban por todo el norte. Y para eso ellos contaban con un conjunto de mulas. Entonces se dice que eran arrieros. Tenían bestias de carga, animales que cargaban sus paquetes, sus bultos en sus lomos. A eso se dedicaban los indios nobles. Eran principalmente comerciantes. Principalmente comerciantes. Y asistían a colegios. Ellos sí estudiaban, a diferencia de los otros indios, ellos sí estudiaban. Por ejemplo, acá tenemos el colegio de Curacas del Cusco. Acá venían a estudiar los hijos de los indios nobles. Y aquí se aprovechaba para enseñarles la religión, es decir, para evangelizarlos. Y por último, conozcamos a los indios del común. Estos indígenas eran la mayoría. Habían más indios del común que indios nobles. Estos indígenas eran comunes y corrientes. No eran hijos de gobernantes. Ellos sí tenían que tributar, es decir, pagar dinero a los españoles. Ellos sí pagaban dinero, sí tributan. Los indios de la nobleza no tributan. Ellos sí van a la mita. ¿Dónde se realiza la mita? En las minas. Y nosotros ya hemos trabajado la minería en geografía. Este tipo de mina que se realiza en túneles, tú sabes cómo se llama. Entonces, en estas minas de socavón, el indígena estaba obligado a trabajar para sacar algunos minerales, sobre todo el oro y la plata, y el mercurio. El indígena subsistió bajo un sistema de encomiendas. Eso significa que a un español se le encomienda el cuidado de un grupo de indígenas. El español debe cuidarlos, debe protegerlos, debe evangelizarlos, pero en realidad no ocurrió eso. Muchas veces el indígena era maltratado, torturado, explotado, le arrebataban su dinero, lo enviaban a la mina. El español abusaba de su fuerza y de su poder. Estos indígenas viven en un pueblito. A ese pueblito se le llama reducción. Las reducciones son los pueblos de indígenas.